Quiero que abra su Biblia en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 en adelante. Hoy le puse esta palabra: iglesia invasora que ama su venida. ¿Cómo es el título? Iglesia invasora que ama la venida del Señor. Y sabe que cuando uno ama la venida del Señor, uno se prepara. El apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis, cuando termina el libro le dice: Señor Jesús, ven pronto. Y para que el Señor Jesús venga pronto, lo primero que tenemos que tener es expectativa de su regreso. Entonces la iglesia, escúcheme bien, la iglesia que ama su venida, la iglesia invasora ama su venida, porque comienza a hacer el trabajo del reino, porque empieza a establecer el reino, un pasito aquí, otro pasito allá, y vamos avanzando en el reino. Y por eso nos hemos constituido como hombres y mujeres que podemos establecer el reino de los cielos. Mire, dice Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Dicen, luego nosotros, lo que vivamos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. El verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Amén. Una de las cosas que necesitamos es primero tener la expectativa. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Y la iglesia que espera su venida, la iglesia que ama la venida del Señor, está expectante al sonar de las trompetas. Pero para que las trompetas suenen, tiene que haber una actividad o una accionar de la iglesia, la cual creemos por lo que el Padre dijo, o por lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, en el verso 2. Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere o yo prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 2, lo que estábamos viendo recién. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si hay moradas, significa que hay algo que está preparado en el ambiente. Y la lógica del arrebatamiento, del rapto, ¿sabe qué? La lógica es que siempre el rapto denota salvación. El rapto denota cuando alguien está creyendo en la venida del Señor, lo primero que tiene en su boca es un mensaje. ¿Por qué? Porque solamente el mensaje del reino puede hacer que usted y yo, como iglesia, y también las personas que no conocen, puedan ser arrebatadas en ese hermoso acontecimiento. ¿Y sabe qué? El rapto es lo único que te saca de un lugar específico. El rapto es el que nos va a sacar del mismo sistema de este mundo. Y sabe que una de las cosas que debemos anhelar, amar los que amamos al Señor, amar esa venida. Porque la venida del Señor se va a manifestar como ladrón en la noche. Al sonar de las trompetas, los cielos se van a abrir. Y la iglesia dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y yo siempre digo, y esto tiene que tener presente, iglesia, veremos la venida del Señor. Iglesia, veremos la venida del Señor. Estemos vivos o estemos muertos, veremos la venida del Señor. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Significa que cuando el Señor se manifiesta, hay un movimiento sísmico que va a suceder en todos los panteones de aquellos que murieron en Cristo. En una palabra dice, en uno de los dice, porque Jesús traerá a los que durmieron en Él. ¿Para qué? Para tomar sus cuerpos y así resucitar a un cuerpo incorruptible. Así como la transformación, hay hombres que no experimentaron muerte, como Elías, como Enoc. Pero ¿sabe qué? Yo quiero decirle lo siguiente: la muerte, si bien es cierto, es traumática, es trágica cuando nos toca afrontar a los que quedan, porque no a los que se van. Entienda. Porque una de las cosas que la iglesia tiene que tener expectativa de que cuando el reino se manifiesta, usted y yo comenzamos a vivir en otra dimensión. Cuando el reino se manifiesta, usted y yo empezamos a vivir en otra expectativa de vida. ¿Por qué? Porque ya no tenemos temor a la muerte. Si alguien tiene temor a la muerte, quiero decirle lo siguiente: todavía no conoció a Jesús. Vuelvo de nuevo a decir, si un espíritu inmundo de que me voy a morir, y sí, te vas a morir, me voy a morir, pero ¿sabes qué? Los cielos se van a abrir. Los cielos se van a abrir. Al sonar de las trompetas, los cielos se van a abrir. ¿Y sabe qué? Yo quiero decirle lo siguiente, y aunque parezca difícil en el momento ese, pero me contaron la experiencia que tuvo Oscar Droveta hace pocos días, cuando él partió a la presencia del Señor. Él le dijo a su hijo, a las 4 de la mañana aproximadamente, a la madrugada, le dijo: hijo, vienen 2 guardias a buscarme, 2 guardias vestidos de blanco. Y sabe que eso es realmente que el Señor va a abrir los cielos. Cuando Esteban estaba en una lluvia de piedra, él vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre sentado en el trono de la gracia. Por eso te digo, iglesia, no tengas temor, porque simplemente la muerte es parte de yo siempre digo, la muerte es parte de la vida para los que están en Cristo. Por eso la premura, lo que nos apresura es poder decir: vamos a comunicar el reino de los cielos a aquellos que no lo conocen. Entonces, cuando la doctrina de la salvación, la doctrina del arrepentimiento viene a nuestras vidas, lo primero que nos da es esperanza. Pero como todo tiene sus efectos, escuche, el creer en el reino tiene sus efectos, porque hay cambios. El establecer el reino en nuestra vida trae una consigna. ¿Por qué? Porque hay una transformación dentro del individuo que no solamente está bendiciendo su vida o está trayendo efectos colaterales. Cuando hay una guerra, hay efectos colaterales. ¿Por qué? Porque de pronto se destruyen edificios, se atenta contra la vida de civiles, se atenta contra la vida de gente inocente. Esos son los efectos colaterales de una guerra. Pero la venida del Señor, o el rapto, o el creer en el regreso del Señor, traerá, ¿sabe qué? Traerá efectos colaterales de bendición. Traerá efectos colaterales para salvación. Escuche bien, el rapto, el propósito central que tiene es salvar una generación. Y si yo predico a una iglesia que cree en el regreso del Señor Jesucristo, seguramente se apresurará para que el reino se establezca en todo lugar donde haya personas que no conocen al Señor. Allí estará presente la iglesia que espera la venida del Señor. Aleluya. El propósito del rapto es sacarnos de este planeta corrompido. Y los efectos, escuche, en otras palabras, el rapto sería un poco, a ver, no quiero, es una comparación simplemente. Es como cuando Israel
estaba cautiva. Y de pronto vino Moisés, tipo de Cristo, un libertador, y los sacó de la esclavitud y los transportó a otro sitio, al sitio de libertad. El rapto viene para que usted y yo podamos experimentar lo nuevo de Dios. Quiero mostrarle algunas cosas que el creer y el establecer el reino produce en nuestras vidas. El arrebatamiento produce efectos colaterales de paciencia. Escuche lo que dice la palabra. Santiago capítulo 5, verso 7. Santiago capítulo 5, verso 7. Dice: por tanto, hermanos, tened que paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia. El arrebatamiento produce paciencia. Dice: mirad, por tanto, hermanos, tened paciencia. Este mensaje es para la iglesia que espera el arrebatamiento. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Cuando el labrador siembra, no es que siembre y al otro día recoge, no, tiene que esperar. ¿Y cómo espera? Espera con paciencia. ¿Por qué? Porque está esperando algo que produzca que esa semilla pueda dar frutos. Y es la lluvia temprana y la tardía a su tiempo. Cuando la iglesia siembra una semilla, cuando la iglesia establece el reino, dice: uno es el que ciega, otro es el que recoge. No, ya me fui uno. Pero Dios es el que da el crecimiento. Cuando el crecimiento lo establece a través de la lluvia del Espíritu Santo de Dios, que va a traer para que esa semilla produzca fruto, lo primero que tiene que venir, la visita del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ¿sabe qué? Una de las cosas que necesitamos es la paciencia. La paciencia del latín es pati, que significa sufrir. Y vas a tener que sufrir. En la vida vas a tener que sufrir. Una vez un pastor le decía a una líder: tu hija va a sufrir. No, ¿por qué va a sufrir? No, tu hija va a sufrir. Y en realidad es real. Porque en la vida vamos a tener procesos que nos van a hacer madurar, procesos que nos van a tener que hacer con paciencia. Y sabe que la paciencia es capacidad de sobrellevar situaciones difíciles y adversas. Paciencia es esperando algún beneficio. Y ese beneficio actúa y posee solamente la paciencia. El que experimenta la paciencia actúa con tranquilidad y dominio propio, porque por más adversidades que vea, que esté pasando, que la vida misma te dé, siempre es dueño de cada situación. La persona que tiene paciencia. Pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó hacia mí. La paciencia te trae el fruto la paciencia es el fruto de aquellos que esperamos la venida del Señor. Es lo que dice: tener paciencia hasta la venida del Señor. Porque va a haber momentos en que el infierno te va a querer llevar por delante. Va a haber momentos en que el infierno te va a tratar de que no, eso no va. O un pensamiento o algo venga a tu vida, rompe todo aquello que el infierno quiere desestabilizar en tu vida, y corre la carrera con paciencia, esperando, porque un día serás llamado y serás dueño o serás poseedor de la corona de vida que me dará el Padre, dijo el apóstol Pablo, no solo a mí, sino
a todos aquellos que creen en la venida del Señor. Aleluya. Mientras tanto que esperamos el arrebatamiento, el mismo arrebatamiento produce en nosotros paciencia. El que espera en Jesús está dispuesto a pagar cualquier precio para irse con Jesús, aún por más caro que sea la paciencia. Número 2, el arrepentimiento produce efectos colaterales de la expectativa. ¿Cuántos tienen expectativa? La expectativa habla de lo que uno expecta, lo que uno espera. Me gusta mucho la definición cuando habla y describe el libro de Hebreo, habla y describe lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La expectativa. Porque la expectativa dice, por tanto, 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por tanto, alentaos, animaos y edificaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué es expectativa? De latín expectatum, que significa mirando y visto aun cuando no he visto o he estado, como quien dice, expectante a lo que va a venir. Así tiene que estar la iglesia. Hay gente que no tiene expectativas del regreso del Señor. Vive sin expectativa. Vive el día a día. Se deja engañar por el infierno. Escuche bien. El que no tiene expectativas, nadie puede vivir sin expectativas. Sería como vivir sin soñar y planificar. Imagínese que usted no tiene sueño, usted no planifica nada, vive el momento al momento. Una cosa son las expectativas que fabrica el cerebro y otra cosa son las que uno cree. La que uno es seducido por el poder de la palabra. ¿Para qué? Escuche bien, yo no lo leí en Visiken, yo no lo veí en ninguna revista, yo lo escuché del Dios Todopoderoso que me dice, yo voy a preparar morada para ustedes y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo creo esa palabra y si usted la cree, le diga, Señor, yo tengo expectativa, porque yo sé que al sonar de las trompetas, en un momento determinado, los cielos se van a abrir y voy a ver la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuche bien, en otras palabras, el que cree en Jesús vive en una expectativa. Siempre, y la expectativa siempre está relacionada al futuro. Y si alguien no tiene expectativa, la pregunta es, ¿cuál es tu futuro? La iglesia que espera a Jesús vive tranquilamente porque vive en modo expectativa. ¿Viste que dicen muchas veces cuando uno pasa de una función a otra, empieza a tener o a concentrarse en el modo en que fuiste programado? Me pasa que cuando tengo que salir de viaje de trabajo, me cuesta mucho dejar la función pastoral para meterme en la función de vendedor. Entonces yo mismo me digo, tengo que ponerme en modo vendedor, tengo que cambiar mi función. Y muchas veces la iglesia vive sin expectativa, vive sin cambiar de modo de vida, vive a la que me importa, vive con expectativa.
de la venida del reino, porque el reino se va a establecer y va a traer su gloria derramada sobre nuestra vida. Escuche, la gente que espera el arrebatamiento, escuche bien, produce efectos de santidad. El que espera la venida del Señor se santifica. No vive alocadamente. No vive como diciendo, bueno, no importa, total sigo pecando, total. Alguien dijo, tenemos que pecar para que Dios nos perdone. No se trata de eso. Se trata de arrepentimiento, se trata de transformación. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 10 dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 10. Estamos en el 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo lo que menciona el primer versículo, puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir? La santidad significa, en otras palabras, separación. Y es exactamente lo opuesto a lo mundano. Significa no mundano. Y es una decisión propia que uno tiene que tomar. Es la decisión verdaderamente de poder consagrarme. La santidad es un estado de pureza, un estado de inocencia, de no culpabilidad, de consagración, de consagrarme a lo santísimo. En otras palabras, el santo tiene los pies puestos en la tierra, pero vive su vida en el cielo. El que tiene la mirada puesta en el rapto, lo primero que tiene es los pies puestos en la tierra, porque estoy en la tierra. Pero mi vida no pertenece a esta tierra. Vivo la vida en el cielo. Y seguramente usted y yo en algún momento de su vida se habrá equivocado. ¿Cuántos se equivocaron alguna vez? Levánteme su mano. Todos nos hemos equivocado. Y tal vez usted dice, yo ya no tengo posibilidades. Que la vida te va a dar, escúcheme bien, y que la experiencia del arrebatamiento te va a dar el hecho de entrar en un vínculo de una relación con el Señor. ¿Sabes para qué? Para que comenzamos a vivir la santidad como un estilo de vida. La santidad no se asocia con el pecado. No es que de pronto hoy estoy en modo santidad y mañana estoy en modo pecado. O estoy en santidad o estoy en santidad. Y si en algún momento me quiero desviar, porque seguramente todo instinto humano te lleva a querer desviarte, o el mismo infierno trata de desviarte, de sacarte del propósito, me arrepiento y me vuelvo rápidamente, me centro en lo que Dios quiere, en la santidad. Número 4, la santidad produce efectos de unidad. La santidad produce efectos de unidad. Unidad como demostrada. Usted no puede vivir esperando al Señor y estando disgustado con los demás. No puede tener rencilla en su corazón con gente que le hirió, gente que le dijo, gente que lo traicionó, gente... No. Rompamos eso. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice:
No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos en tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Hay muchas veces que el infierno viene y te dice, pero es lo mismo que te congregues, no te congregues. O vas a empezar a ver todos los defectos de los hombres y vas a decir, para eso ser cristiano. Hay una de las cosas que tenemos que saber. La unidad tiene que ser demostrada. Si alguien tiene algo contra ti, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Ven y ponte de acuerdo antes de ofrendar. Significa que cuando uno va a entregar la ofrenda y alguien recuerda que alguien tiene algo contra ti, ni siquiera tú tienes con el otro tiene contra ti, ven y ponte de acuerdo. El pensamiento que muchas veces el mismo infierno engendra en nuestras mentes hace siempre pensar mal del otro, que me miró mal. Empezamos a ver que como dice, que como hace, que como no hace, y todo eso gesta un espíritu de desconformidad, un espíritu que te lleva a estar incómodo en el lugar que estás. La unidad, Jesús dijo, Padre, oro para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad se demuestra. No es que no vas a tener problemas, no es que no vas a tener entredichos con personas, no es que no lo vas a poder solucionar, pero tienes que disponerte a volver en unidad y decir, Señor, esto es lo primero que yo tengo que hacer. El primer cambio de conducta, ¿sabe qué? Convertirnos a la unidad para aprender a vivir una vida cristiana. Número 5. El arrepentimiento produce efecto del amor por el arrebatamiento. Amar su venida. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿A quién le va a dar la corona el Señor? A los que aman su venida. Y el amar el rapto te hace y te establece como un hombre que empieza a experimentar las promesas de Dios. Y las promesas del rapto, ¿sabe qué? Es ser para que sea amada. Yo amo su venida. El profeta Juan dice, Señor, ven pronto. Termina describiendo todo lo que va a acontecer. Toda la revelación viene por el Espíritu Santo de Dios y Él termina con esta palabra: Señor Jesús, ven pronto. ¿Por qué? Porque Él había experimentado la revelación de la venida, del regreso de Jesús a la tierra. Un convertido puede saber cuánto ama a Jesús según cuánto ame su regreso. Un convertido tiene que saber cuánto ama a Jesús si usted ama su regreso. Imagínese que se va un ser querido se va a otro país. Un ser querido se va. Padres, supóngase que un hijo se le va a Inglaterra. Y el hijo le dice: papá, en cualquier momento te caigo,
¿Y usted qué va a estar esperando? El regreso de su hijo. Eso denota cuánto usted ama que Él regrese. Así es la venida del Señor. Él se reveló a nuestras vidas. Y de acuerdo a lo que nosotros amemos su regreso, marcará el nivel de cuánto nosotros amamos a Jesús. Número 6. El arrepentimiento produce efectos colaterales de arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Escuche lo que dice aquí el Señor, o mejor dicho, el apóstol Pedro, a través de palabra del Señor. El Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la venida del Señor, el rapto, produce en nosotros, que produce arrepentimiento. El espíritu de arrepentimiento, ¿sabe qué viene cuando tenemos convicción de nuestros pecados? Cuando nosotros nos arrepentimos, es que nosotros dejamos que Cristo se revele en nuestras vidas. El espíritu de arrebatamiento, escuche bien, que parece ser tan íntimo y exclusivo para el creyente, también es retrasado esperando a los incrédulos, no queriendo que ninguno se pierda. Pero para que ninguno se pierda, ¿qué tenemos que hacer? En este tiempo de invasión, o en todo tiempo, el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo: Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, no descuides el don que se fue dado por imposición de las manos. Cumple tu obra de evangelista. Iglesia, una de las cosas que tenemos que hacer, ¿sabe qué? El arrebatamiento viene a ser un llamado o un llamador o una alarma constante al arrepentimiento y a la purificación. Y termino. Número 7. El arrebatamiento produce efecto de memorizar todas las cosas, recordar las promesas de Dios. Segundo de Pedro, capítulo 3, verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas de los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primeramente esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El espíritu de arrebatamiento opera en la memoria de los que le esperan. En otras palabras, ¿sabe qué importante es poder recordar las palabras del Señor? Que dice: yo voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré otra vez. La memoria que te hace contrarrestar las artimañas de los que niegan el arrebatamiento. Hay gente dentro de la iglesia. Usted va a escuchar, escuche bien. Por eso no escuche cualquier verdura. No escuche cualquiera que diga hablar del reino. Dice la palabra que vendrán muchos engañadores. Y mucha gente va a decir: el Señor ya vino, el Señor no regresa. La base de la doctrina del Evangelio son las enseñanzas de Cristo, de los profetas, de los apóstoles. Por eso, en la memoria que tenemos que tener, en el archivo glorioso de nuestras vidas, en plena servidumbre de fe, para dar oído a las cosas
que el Señor dice, que están escritas en la palabra. Le vamos a dar memoria y vamos a dar oído a aquello que el Señor nos ha dicho que va a hacer. En la memoria, en mi memoria y en la memoria del pueblo de Dios, tengo que tener el archivo de toda la vida con Jesús, de modo que nada nuevo pueda seducirme, porque ya ha sido seducida. Mi vida ya fue seducida por aquel que murió en la cruz del Calvario y que me dice, vengo pronto. Iglesia, en esta invasión tenemos que trabajar para que el reino se establezca. Si usted ama su venida, no haga como, si alguna vez, ¿quién no vio Los Simpsons? Porque usted, pero viste que en un momento da el rapto y de pronto Lisa se está yendo y el Homero la agarra y dice, tú te quedas. Diabólico. Los que aman la venida del Señor le dice, tú te vas conmigo. Mi familia se va conmigo. Mi familia se va conmigo. Mi familia se va conmigo. Pero para que mi familia se vaya conmigo, lo primero que tengo que hacer es establecer el reino en mi vida, en mi casa, en mi familia. Establecer el reino que pueda decir, de aquí que nos vamos todos cuando al sonar de la trompeta los cielos se abren. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Iglesia, te saludamos, la verdad que estamos contentos, acabamos de terminar la reunión y queremos agradecer a todos los que se conectaron, también a todos los que te ponen un like, me gusta, por tus comentarios en la página, y también queremos invitarte que te suscribas al canal de YouTube, así para poder ser suscriptor más. Así que te bendecimos y gracias por todo. Me gusta en Ágape, Misión a las Naciones. Bendiciones.